Bienvenidos mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes y a sus familias, sus ministerios. Mi nombre es Hermes Grisarri. Les invito por favor que vayan conmigo a 2 Corintios capítulo 7, 2 Corintios capítulo 7. Y por ahora vamos a mirar en el versículo 9, ahí cuando dice, versículo 9 dice, porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Versículo 10. Dice ahí, porque habéis sido contristados según Dios. Porque habéis sido contristados según Dios. Y queremos contestar la pregunta en este tiempo. ¿La tristeza y el dolor pueden ser bíblicos? ¿La tristeza y el dolor puede ser bíblico? Le invito a que oremos juntos, por favor. Amado Dios y bendito Padre, te bendecimos, te glorificamos a través de nuestro gran Dios y nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Te damos gracias por el Espíritu que mora dentro de nosotros, que son las arras de nuestra herencia. Te bendecimos, Señor, por lo que tú has hecho. El hecho de que, de acuerdo a Romanos, podemos llamarte Abba Padre, Papá querido. Y tú nos has librado, tú nos has salvado, tú nos has sacado. Y somos tuyos. Y como papá estás trabajando en nuestras vidas. Te doy gracias por cada uno de aquellos que están escuchando este devocional. Te pido que les sea de gran bendición y que los anime, Padre Santo, no solamente ahora, pero a través de los días que tú le des en sus ministerios y en sus vidas. Padre, te pido que esta verdad nunca se nos escape. Que tú, Señor, oh Dios, coges la tristeza y el dolor y la conviertes en algo positivo y bíblico en nuestra vida. Bendice, Señor, te pido esto, en el dulce y precioso nombre de Cristo. Amén. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por algo difícil o quizás estamos pasando por algo difícil? ¿Cuántos de nosotros no hemos sufrido tragedia? ¿Cuántos de nosotros en el ministerio llegamos a puntos que estamos dispuestos a tirar la toalla? Muchas cosas pasan en mi caso. Yo tuve un niño, nosotros, mi esposa y yo tuvimos un hijito que tuvo cáncer y el Señor nos pasó por 8 largos años, pero Dios ha hecho una gran obra en nuestra vida y nosotros alabamos y glorificamos su santo nombre. Ese niño hoy en día vive, ese niño hoy en día sabe que Dios existe y que es el Salvador de su vida. Pero no solamente en nuestra familia, en la persona, algo puede pasar físicamente, algo puede pasar en el matrimonio, algo puede pasar en la iglesia. Y nosotros necesitamos entender cómo mirar esto y cómo desarrollarlo. En nuestro texto vemos que en el contexto es un contexto de pecado, porque en 1 Corintios Pablo definitivamente en 1 Corintios capítulo 5 entrega a una persona a Satanás porque estaba cometiendo pecado y era un pecado abierto. En el caso de la carta, dice aquí en 2 Corintios capítulo 7 que él se pesó, le pesó, pero era necesario ese dolor, traer ese dolor era necesario, hermanos, como cuando hay una incisión para una operación de un tumor que tiene que ser extirpado. Asimismo, nuestro Dios, el supremo Dios y nuestro Salvador, viene y lo hace en nuestras vidas, trabaja en lo que Él sea. Por eso quiero darle esta perspectiva a ustedes en cuanto a qué es el elemento bíblico de la tristeza y del dolor. Primero vaya conmigo ahí y queremos ilustrarlo de tal manera. Ahí en Génesis capítulo 3 y versículo 16, ahí está en su pantalla. La Biblia dice que a la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ahí estamos, claramente, Génesis capítulo 3, 16.
desde el comienzo de el tiempo humano, de la historia humana, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice que Dios tuvo que traer dolor y tuvo que traer tristeza porque era necesario para que nosotros recordásemos. La mujer se recordaría y deben recordarse. Yo creo que muchas no, y esto ya es muy común, pero en el parto es un recordatorio de que ellos se extraviaron, decidieron incorrectamente. Y el hombre, el dolor de manejar su esposa bíblicamente, el dolor de tener un balance bíblico en el manejo de su esposa, es un recordatorio completo y constante de que él fue pasivo en un momento que debió de dar dirección a su querida esposa. Entonces, esto es una cosa continua que está pasando en nosotros, que nos recordamos que estamos viviendo en un sistema totalmente depravado, estamos viviendo adentro de un sistema corrupto. Y aún el matrimonio, nuestras vidas personales, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro matrimonio, es un constante recordatorio que sin el dolor nos olvidaríamos. Tendríamos campo libre, tendríamos esta tendencia a hacer lo malo siempre y no recordar. Pero es importante que entendamos que el primer concepto de introducción que le digo aquí es que el dolor se vuelve bíblico cuando nos hace recordar que nosotros vivimos en un sistema corrupto, en un sistema de batalla, un sistema de dolor, un sistema pecaminoso. Y tenemos que recordar que si no estamos en la batalla, si no estamos sufriendo en alguna manera, y hay una gran perspectiva de dolor, pero si algo no está pasando en nuestra vida, entonces quizás estamos muertos. Quizás no estamos bajo la sumisión necesaria. Mire ahí conmigo en 2 Corintios capítulo 1, versículo 9. Dice la palabra de Dios, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Esa palabra, esa frasecita es dura. Sentencia de muerte. Dice, ¿para qué? Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. 2 Corintios 1:9. La segunda cosa de introducción aquí es que el sufrimiento y el dolor es necesario para traer perseverancia divina en nuestras vidas. A veces somos flojos, a veces somos flacos, a veces flaqueamos, pero Dios nos tiene que traer en esa divina voluntad de Él, nos trae a cosas, y Pablo aquí dice que nos trajo a sentencia de muerte, que no había ningún escape. Lo único que podíamos considerar, lo único que podíamos es que íbamos a perecer. Pero lo hizo ¿para qué? Para que no confiásemos en nosotros mismos. Esa tendencia es suya, esa tendencia es mía. Y muchas veces es el primer paso hacia pecados más grandes, es cuando llegamos a una independencia del Señor. Se recuerda en la tentación de Cristo cuando el diablo le dice, tírate, y le cita la Escritura. Pero era para que Cristo se volviera independiente, porque la independencia de Dios produce rebeldía, hermanos, hermanas. Cuando estamos independientes de Dios, estamos en rebeldía. Y esa rebeldía, si es una rebeldía prolongada, sabemos que los que somos salvos no vivimos en pecado porque no es salvación genuina lo que tenemos. Pero si hay una persona que estamos nosotros cuando caemos, cuando estamos en una situación que nos cegamos, ¿qué pasa? Podemos llegar a ese punto de que estamos confiando. Ponemos a Dios al lado y vamos a traer tomates y vamos a traer lechuga en vez de venir y recordar y poner a Cristo primero. ¿Cuántas veces Moisés, cuando alzó la vara y le dio la segunda vez, 2 veces le dio a la roca,
porque se desvió, se olvidó de la dependencia del Señor y la ira lo consume cuando David de su propia boca sale 4 juicios contra sí mismo, contra su propio pecado, porque ya estaba viviendo un buen tiempo, año y medio en pecado. ¿Y qué pasó? La tristeza vino. He pecado, dijo el David, ¿verdad? Y también Moisés y los grandes hombres de Dios. ¿Nosotros somos diferentes a ellos? ¿Cree usted que Dios no tiene que traernos a nosotros a dificultades para que no confiésemos? Quizás usted esté en una situación ahora mismo que no sabe cómo salir, no sabe, quédese ahí, hermano. Hay un dicho que dice que no salten del sartén al fuego, quédense ahí, hermana. Y persevere en confiar, ríndase, deja que ese dolor, esa tristeza produzca en usted vida en vez de muerte. Y así que la segunda razón por que la tristeza y el dolor pueden ser bíblicos, porque lo va a traer a usted a perseverar. Y esa es nuestra oración, que usted persevere en las cosas del Señor. Ahora, no nos olvidemos de nuestro texto. En 2 Corintios 7 dice que fuisteis contristados para arrepentimiento, para cambio. Y eso según Dios. La tristeza que el mundo produce muerte, pero la tristeza que Dios produce vida. O sea que primero esa vida nos ayuda a recordar, esa vida nos ayuda a perseverar. Pero tercero, miren aquí en 1 de Pedro capítulo 2 y versículo 21, dice, para esto fuisteis llamados, porque también que Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. 1 de Pedro 2:21. El contexto aquí habla de la resolución de problemas. Como Cristo cuando fue abofeteado no se quejó. Cuando lo hirieron no extractó venganza. No, ese mismo ejemplo divino del Señor, ese mismo ejemplo, Pedro nos dice a nosotros que nos dio un ejemplo. Nosotros cuando somos confrontados, cuando somos atacados, cuando somos mal hablados y queremos reaccionar correctamente, tenemos que llegar al punto que el parte de la tristeza y el dolor nos trae a que no solamente identificarnos con Cristo, pero es la perseveración en la batalla. Tenemos que perseverar en la batalla, tenemos que mantener el ojo en lo que está el Señor haciendo y no en lo que nos está ocurriendo a nosotros. Por eso es que debemos de reaccionar pasivamente, debemos de contestar cuando tenemos consejería matrimonial. ¿Qué le decimos a las parejas? Que tienen que llegar a un momento que en vez de reaccionar y hablar y intensificar el problema, tenemos que llegar a un punto de que sufrimos el agravio, nos dice también en 1 de Corintios, ¿verdad? Sufrimos el agravio. ¿Por qué no? ¿Por qué no sacarle la mecha a la dinamita? Cuando alguien nos acusa, cuando a alguien no le gusta cómo ministramos, cuando algo pasa de esa manera, tenemos que llegar a ese punto de que venimos y podemos identificarnos con el Señor, porque esa identificación nos lleva a compartir el carácter divino. Perseveramos en la batalla, seguimos adelante, enfocados no en el dolor ni en el conflicto, sino en cómo debemos de manifestar a Cristo, el poder del Espíritu Santo en todo esto. Y esto espero que sea de bendición para usted, porque lo es para mí. Yo tengo un violento el carácter mío, y si alguien dice algo y de repente, pum, mi esposa, pum, mis hijos, de repente, pum, y de repente
más problemas llegan y ocurren, ¿verdad? Así que tenemos que perseverar en la batalla. Tenemos que, con el dolor me ayuda a mí a venir y restringirme por el poder del Espíritu y la palabra a manifestar a Cristo en un conflicto. Aquí ahora les invito a que vean a 1 de Pedro capítulo 4 versículo 1, un texto muy importante, muy profundo. No vamos a tener tiempo de desempacarlo, pero para considerar en una forma devocional el hecho de que el sufrimiento nos lleva a cambio, el sufrimiento nos ayuda, es bíblico esa tristeza. Dice así en 1 de Pedro 4:1, dice, pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, dice, vosotros que también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, que dice, terminó con el pecado. Y otra vez, no estamos aquí para hacer una exposición, un exegesis, pero es importante que usted vea aquí que aunque Cristo no tuvo que padecer por su pecado, Él es perfecto, Él escogió padecer en carne. O sea, Él a través de la carne, Él padeció. O sea, Él viene al mundo y sabe que ese cuerpo todavía es un cuerpo humano y ese es el vehículo en cual Él va a sufrir. El sufrimiento que Él va a sentir como Dios viene a través de ese cuerpo. Y eso nos da a nosotros una idea que tenemos que, Pedro dice que tenemos que tenerla ahí clavada, porque nosotros también tenemos que sufrir en el medio de la carne. La carne tiene que venir a sufrir para que nosotros nos unamos, para que haya una conexión entre Cristo, lo que Él ha hecho, el poder de lo que Él ha hecho, la bendición y lo que nos va a dar nosotros victoria. Porque Pedro dice que el que está comprometido a sufrir en carne, también termina con el pecado. O sea que el pecado minimiza el pecado. Nosotros no solamente hemos sido perdonados de todo pecado, pero ahora tenemos que tener una victoria práctica sobre cualquier cosa que entre en nuestra vida que no es bíblica. Y eso es lo que este comentarista dice. Aquellos que sirven a Dios fielmente en medio de sus sufrimientos, toman otra actitud hacia el pecado, diferente de la que teníamos anteriormente. El pecado ya no los cautiva. La palabra terminó aquí, no está sugiriendo que aquellos que han sufrido se vuelven perfectos, no, sino que el pecado ya no tiene control de nosotros. Ya el pecado está siendo manejado, ya lo reconocemos, ya lo venimos y lo traemos bajo el poder del Espíritu Santo. Y eso nos ata a una santidad que es cristocéntrica. Es bien importante, hermanos. Así que espero que usted esté, si está batallando con algo, espero que usted vea la importancia de que Cristo sea visto en lo que usted está pasando. Esto también va paralelo al versículo de Romanos 8:17 y es nuestro quinto punto aquí. Dolor y tristeza puede ser bíblico si nos trae a la victoria del nuevo hombre. Cuando sufrimos, la mayoría de nosotros no somos mártires, la mayoría de nosotros no tenemos cicatrices porque nos han crucificado, no, pero hay un sufrimiento que es interno. Además podemos llegar, recuérdese que D.L. Moody le preguntaron si él estaba dispuesto a morir para Cristo y la contestación de él fue que él espera que si el momento llega que él esté dispuesto, y eso es sabio. Pero hay un sufrimiento que es diario, hay un sufrimiento que es interno. Y tiene que ver aquí en Romanos 8:17. Dice, si hijos, también herederos de Dios, dice, juntamente con Él, con Cristo, para que también
que dice, para que también juntamente con Él, que seamos ¿qué? Glorificados. O sea, tenemos una batalla interna. Romanos 8, el contexto es, Romanos 7, la desgracia de vivir en la carne. Romanos 8, la necesidad de tener el Espíritu Santo controlando nuestro espíritu para que el ojo espiritual, la mente, sea controlado por nuestro espíritu, la voluntad sea controlada por nuestra mente y que en nuestras emociones sepamos trabajar y dirigir nuestras emociones bíblicamente, aunque suframos, aunque no sea lo que nos gusta, aunque sepamos que esto no necesariamente es una situación buena, pero lo podemos manejar adentro, porque dice aquí, si es que padecemos juntamente con Él, ¿ok? Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si padecemos con Él es porque primeramente hemos escogido poner la carne en su lugar. Poner nuestros pensamientos y traer el espíritu de la regeneración nuevo que Dios nos ha dado bajo el Espíritu Santo. Romanos 8:16, que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Otra vez Efesios 3:16, que el espíritu nuestro es empoderado por el Espíritu Santo. Y de repente la palabra de Dios, como dice en Hebreos 5:12, ahí está escudriñándonos y nosotros llegamos a ese sufrimiento interno que nos ayuda a padecer juntamente con Él. Ya habiendo sido fortalecidos internamente, podemos venir y decir, no, esto no es así, no lo haré así, no comunicaré eso, no haré eso, no diré eso. Y eso nosotros también glorifica al Señor. ¿Por qué? Porque también llegamos al punto que Pablo dice que fuimos o somos contristados, no según el mundo para muerte, pero según Dios para vida, para arrepentimiento, para cambio. Porque podemos pensar, ¿verdad? Porque podemos no solamente recuperar perspectiva divina. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Podemos llegar a perseverar en la batalla. El sufrimiento nos dice, adelante, estamos bien. El sufrimiento, el dolor nos ata al carácter de Cristo. El sufrimiento, el dolor nos ayuda a entender el valor interno de sufrir contra la carne. Y en ese sufrimiento venir, acudir, agarrar, conectarnos con el Espíritu de Dios, la palabra de Dios y el divino Salvador. Y Pablo dice que fuiste contristado para arrepentimiento. ¿Qué está pasando en tu vida presente, en tu matrimonio, en tu ministerio? Que necesita entender que el dolor que estás pasando es un dolor bíblico. Espero que usted pueda entender la importancia de esto. Terminamos solamente con las palabras de Filipenses 1:29, cuando el Señor nos dice a través de Pablo que a nosotros no solamente se nos ha concedido creer, el privilegio de creer, sino que también de sufrir por Él. El sufrimiento tiene muchos elementos, hemos visto eso. Pero no importa lo que usted esté pasando, ya sea algo físico, matrimonial, espiritual, ministerial, recuérdese que el Señor le ha dado a usted todo lo que usted necesita. El Señor nos ha dado a nosotros todo lo que nosotros necesitemos para vivir vidas que le glorifiquen a Él. Así que espero que esto le ayude. Bendiciones y siempre recordándolos a ustedes en oración y orando que el Señor y su causa sean glorificados en todo lo que hacemos. Bendiciones.